Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo de Koinonía Radio, le damos la más cordial de las bienvenidas, como siempre, a nuestra editorial de Koinonía en Sintonía, donde repasamos, reflexionamos los mensajes, los líderes, los acontecimientos. Y bueno, uno de ellos pues ha tenido que ver desde el día de ayer con la noticia de la renuncia del padre Federico Lombardi, la aceptación del Papa Francisco y el nombramiento del nuevo director y vicedirector de la Sala de Prensa del Vaticano. Y bueno, el padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede desde hace 10 años, deja su cargo después de una larga experiencia en comunicación que comprenden además su servicio en Radio Vaticano como director general por una década y otros 15 años como director de programas de emisora pontificia y la dirección del Centro Televisivo Vaticano por 12 años. También estaremos reflexionando sobre el nuevo director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. A partir del 1 de agosto será el periodista estadounidense Greg Burke, quien sustituirá al padre jesuita Federico Lombardi tras desempeñar este cargo en los últimos 10 años. Y bueno, les platico también que estaremos repasando lo que dijo el actual prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Darío Eduardo Vigano, tras anunciar la noticia de que el Papa Francisco aceptara la renuncia presentada por el padre Federico Lombardi. Y bueno, ante estas cuestiones, algo que me llamó la atención el día de hoy es que pues propiamente todos los periódicos italianos, sobre todo en la capital romana, sacaron entrevistas diversas sobre el padre Federico Lombardi en sus 10 años de servicio, concretamente como vocero de dos papas, del Papa emérito Benedicto XVI y del Papa Francisco. Hubo entre las preguntas que, por ejemplo, me llamaron la atención, es si él no se ponía o no sudaba frío, le decía al periodista, cuando era cuestionado por los periodistas. Dice que siempre ha confiado en que un periodista es inteligente, sabe comprender las situaciones y sabe hacer preguntas interesantes, lo que suscita respuestas importantes. Y también dice que en una visita al Líbano, con el entonces Papa hoy emérito Benedicto XVI, algún periodista se equivocó y le llamó cardenal y dijo todavía no, pero ojalá que nunca. Así dijo el padre Federico Lombardi. Respondió siempre para la prensa italiana, ha sido calificado como un comunicador que no le gustan propiamente el protagonismo. Ha sido calificado como un comunicador utilizando los conceptos de hoy minimalista, que pasa un poco desapercibido, sin embargo, con esa capacidad de diálogo, de interés, de sencillez, de capacidad de mansedumbre, sobre todo en un ámbito tan complejo, tan difícil y que es un poco como contrario al no tratar de tener cierto protagonismo en un ámbito en el cual te promueve eso, ¿no? Como es la comunicación. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Y bueno, yo los dejo con estos 3 audios de autoría de Radio Vaticano sobre el tema del nuevo director de la Sala de Prensa. No es fácil hacer un balance de 10 años en 2 minutos, naturalmente, pero es un servicio muy profundo, muy interesante, muy exigente, por ayudar, digo, es verdaderamente un servicio, es ayudar el Papa en su ministerio con una función muy sencilla de publicación de sus textos, de difusión de la información sobre sus actos, de respuesta a preguntas sobre lo que puede ser no totalmente claro, sobre
acontecimientos o palabras del Papa y de sus colaboradores, porque el trabajo de la sala de prensa no es simplemente en relación con el Papa, que es naturalmente el punto más importante de todos, mas es con todas las instituciones de la Santa Sede, del Estado, de la Ciudad del Vaticano. En este sentido es una tarea que tiene muchos aspectos diferentes y muchos argumentos que tenemos que ver, sobre los cuales tenemos que intervenir. En este sentido es una manera de participar en la vida de la Iglesia muy intensa. Y naturalmente en estos 10 años, como sabemos, fueron muchos los eventos, los viajes del Papa, naturalmente los sínodos, la renuncia del Papa Benedicto, la elección del nuevo Papa, los primeros años de un pontificado increíblemente dinámico como el del Papa Francisco. Y todo esto es cada día un trabajo sencillo y concreto de información, de respuesta a preguntas, de atención por entender bien lo que el Papa dice, lo que el Papa hace. Y en este sentido es una participación muy profunda a la vida de la Iglesia, a la vida del servicio del Papa por la Iglesia como servicio de unión, como servicio de orientamiento y de magisterio, el nuevo director de la oficina de prensa de la Santa Sede a partir del próximo 1 de agosto será el periodista estadounidense Greg Burke, quien sustituirá al padre jesuita italiano Federico Lombardi tras desempeñar este cargo los últimos 10 años. Greg Burke tiene 56 años y es miembro numerario del Opus Dei. Nació en San Luis, Missouri, es periodista por la Universidad de Columbia en Nueva York y trabajó para diferentes medios de comunicación, entre ellos la revista Time y la televisión Fox News, para los que fue corresponsal de Italia y el Vaticano, motivo por el cual acompañó en varios viajes a los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero también cubrió zonas de guerra como Oriente Medio. En junio de 2012 se convirtió en asesor de comunicación de la Secretaría de Estado del Vaticano y desde febrero de 2016 ha sido el vicedirector de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La mañana del lunes 11 de julio, el Papa Francisco recibió en la Casa Santa Marta al nuevo director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, junto a la nueva vicedirectora, la periodista española Paloma García Ovejero, acompañados por el prefecto de la Secretaría para la Comunicación, Monseñor Dario Eduardo Viganó. Tras este encuentro, los tres se trasladaron a la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en donde se realizó la entrega de los nombramientos del Santo Padre y en donde estaba también presente el padre Federico Lombardi junto a algunos periodistas. Poco después, el nuevo director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede concedió una breve entrevista a Radio Vaticano al micrófono de Alessandro Gisotti. Guarda, io sono molto entusiasta, direi excited in inglese. Estoy muy emocionado, diría excited en inglés. Al mismo tiempo no escondo que también tengo un poco de miedo. Me doy cuenta que la oficina de prensa no es un trabajo fácil. Una cosa es ser periodista, y esto me ha gustado mucho estos años, pero este trabajo me parece un poco más complicado. Un nuevo director laico, una vicedirectora laica, una diversidad cultural y lingüística. Sí, creo que la parola de hoy es international. Creo que la palabra de hoy es internacional. La Iglesia Católica, por su naturaleza, es universal. En este universo hoy, claramente, el español es muy importante para el mundo católico. Pero si quieres hablar a todo el mundo, es necesario también hablar inglés, no hay duda. ¿Qué significa sustituir al padre Federico Lombardi en este cargo? En estos años he visto en padre Lombardi una paciencia sin límites. Pero no solo esto. Yo he usado la palabra en inglés gracious, para indicar un poco de amabilidad, pero también de cortesía. Él siempre consigue ser muy amable con las personas, muy disponible. Una dedicación total al Santo Padre, al trabajo. Yo espero, al menos por una parte, alcanzar estas virtudes. Una amplia visión eclesial y una hermenéutica espiritual de la Iglesia es lo que el padre Federico Lombardi deja como herencia a los nuevos responsables de la Oficina de Prensa del Vaticano. Lo dijo el prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Dario Eduardo Viganó, tras anunciar la noticia que el Papa Francisco aceptó la renuncia presentada por el padre Federico Lombardi del cargo de director de esta oficina de prensa. Padre Federico ci ha lasciato
come stile della sua professione la visione ecclesiale delle vicende, cioè uno sguardo che ha sempre tenuto insieme le differenti sensibilità. El padre Federico nos ha dejado como estilo de su profesión la visión eclesial de los acontecimientos, es decir, una mirada que siempre ha tenido juntas las diferentes sensibilidades, las diferentes perspectivas, marcadas también por las diferentes proveniencias de la cultura en la Iglesia, por la cual la Iglesia no es una experiencia monolítica, es una experiencia multiforme y por ello el padre Federico ha siempre buscado hacer este trabajo poniendo juntos una visión de Iglesia que sea una visión amplia, una visión capaz de tener junto las diferencias, porque las diferencias no son espacios de la enemistad, sino simplemente el enriquecimiento de una iglesia que justamente porque es iglesia es así. E la seconda grande ricchezza di padre Federico è quella di aver vissuto quella che più volte ci ha richiamato Papa Benedetto prima e Papa Francesco poi, cioè un'ermeneutica spirituale della Chiesa. La segunda gran riqueza del padre Federico es aquella de haber vivido lo que muchas veces nos ha señalado el Papa Benedicto antes y el Papa Francisco después, es decir, una hermenéutica espiritual de la Iglesia. La Iglesia no es una parte que escoge una posición en vez que otra. La Iglesia es católica y no reconoce a nadie el rol de antagonista. Es justamente esta visión de una hermenéutica espiritual lo que el padre Lombardi nos ha enseñado. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.